Muy buenos días, nos da mucho gusto recibirlos en este lugar, aquí en casa, alabando al Señor y le damos gracias a Dios. Dice uno de los salmos: me gocé con los que decían, iremos a la casa del Señor. Y tú y yo estamos en su presencia para alabarle, porque Cristo es lo de hoy, Cristo es suficiente, Cristo es todo para nosotros. Así que vamos a alabarle con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, con todo nuestro anhelo, que Él reciba una gloriosa alabanza, pero no tanto por el ruido, sino por lo que hay en nuestros corazones para Él. Así que vamos a alabarle y que suba ese incienso fragante, ese incienso de gratitud hasta su presencia, de tu corazón y del nuestro. Vamos a alabarle a Él, que es digno de alabanza. Me inspira a adorar, y alabarte no puedo parar. Cristo, tú eres lo de hoy. Cristo, tú eres lo de hoy. Disfruto el digno que soy, de tu gran gloria lleno estoy. Cristo, ante ti no puedo callar, tu presencia me inspira a adorar, y alabarte no puedo parar.
después de haberte alabado, Señor. Queremos venir delante de ti, Señor, y adorarte de todo nuestro corazón, Señor. Y es donde queremos estar, Señor, en tu presencia. Recibe nuestra adoración, Señor. Precioso Dios, Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti. Señor, en suprema adoración, aquí está mi corazón que te quiere adorar. Señor, Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti. Señor, Señor, en suprema adoración, aquí está mi corazón que te quiere adorar. A cada instante de mi vida yo te agradeceré. A cada instante de mi vida siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida siempre te amaré, Señor. Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti. Señor, Señor, en suprema adoración, aquí está mi corazón que te quiere adorar. Vamos a decir una vez más, Señor. Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti. Señor, Señor, en suprema adoración, aquí está mi corazón que te quiere adorar. A cada instante de mi vida yo te agradeceré. A cada instante de mi vida siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida siempre te amaré, Señor. A cada instante de mi vida yo te agradeceré. A cada instante de mi vida siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida siempre te amaré, Señor.
Te amamos, Jesús. Eres la luz que brilló en las tinieblas, abrió mis ojos poder ver. Mi corazón adora tu hermosura, esperanza de vida eres tú. Vine a adorarte, Vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Tú eres el Rey grandemente exaltado, glorioso por siempre, Señor. Al mundo que creaste humilde viniste, y pobre te hiciste por amor. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa. Oh, nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa. Una vez más, nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz.
gracias te damos, Señor, porque podemos venir y presentarnos delante de ti para adorarte, para bendecir tu nombre, para darte gracias, Señor. Gracias sean dadas a ti, Señor, de todos. Preparemos nuestro corazón y nuestro espíritu, todo nuestro ser para recibir lo que Dios ha preparado para hoy. Hola, muy buenos días. Qué gusto estar con ustedes en esta mañana y a través de este medio. Le damos gracias a Dios por la tecnología, pues porque esto nos ha ayudado a llegar hasta sus hogares y estamos reunidos cada semana y cada tiempo de reunión. Le damos gracias a Dios que podemos hacerlo y pues Él ha provisto de todo esto. Así que vamos a considerar en esta mañana un tema que Dios ha preparado para nosotros. Esto es el reino de Dios en mi vida. Así que le damos gracias a Dios. Vamos a considerar el pasaje que está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, y vamos a leer los versos del 15 al 18 y después del 22 al 28. Entonces, leemos lo siguiente. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará el juicio. Y después nos vamos al verso 22. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían: Este no echa fuera demonios sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo, pues, permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Vamos a orar para que Dios trate con nosotros en este pasaje. Padre, te damos gracias porque tu palabra siempre tiene un propósito en nuestra vida. Y te agradecemos que en esta mañana podamos oír y entender lo que tú quieres mostrarnos. Permítenos, Señor, recibirlo en nuestro corazón y que caiga como en tierra fértil, Señor, para que produzca fruto en nuestra vida. Y te glorifiquemos a ti, Señor. Te damos gracias por este día, por esta palabra, en el nombre de Jesús. Vemos en este pasaje que Jesús estaba teniendo alrededor de él gente, pues porque las cosas que estaba haciendo eran pues muy interesantes para las personas. Sanaba enfermos, ¿verdad? Y los fariseos de ese entonces querían destruirle porque estaba haciendo todas estas cosas fuera de lo que ellos consideraban por costumbre, es decir, en el día de reposo. Entonces, todo esto que él estaba haciendo, pues ya estaba causando pues como alboroto entre las personas, mas nosotros podemos entender que
como dice en el verso 18, lo estaba haciendo por el Espíritu Santo que estaba sobre él. Entonces, Jesús había hecho esta declaración, o hizo esta declaración, que ciertamente ha llegado a ustedes el reino de los cielos, o sea, a nosotros. Qué interesante este pasaje, y vamos a desglosar algunos puntos para entender un poco de lo que Dios quiere y aclaremos ese propósito de Dios en nuestras vidas. Primero, en el verso 26, nosotros leemos: y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Fíjense cómo Jesús de alguna manera identifica o les hace saber que efectivamente Él tiene que ver con el reino de este mundo. Y esto es que así era, efectivamente, Él es el príncipe de este mundo. Sin embargo, vamos a estudiar algunos otros textos. El primero de ellos, que está en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 12 también, en el verso 31. Entonces, en el Evangelio de San Juan vemos algo muy interesante, porque primero en este Evangelio de Mateo estamos leyendo que el reino de Dios se estaba acercando a nosotros. Y luego en el verso 31 del capítulo 12 de Juan leemos lo siguiente: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Entonces, ¿qué significaba esto de que ahora este reino de Satanás, el reino de este mundo, sería echado fuera? Qué interesante, porque le traen a un endemoniado que estaba siendo oprimido por Satanás, ¿verdad? Y en ese entonces pues no habían visto este tipo de eventos, ¿verdad? Jesús estaba haciendo algo por el Espíritu Santo, y por el Espíritu Santo estaba echando fuera a este demonio, y viene a decir que ahora el reino de este mundo va a ser echado fuera. Entonces, se habían cumplido ya los tiempos que habían sido profetizados, y llegaba el tiempo en que se acababa la operación de este reino, la operación del reino de este mundo. Efectivamente, a Satanás le habían sido entregados esta autoridad, y se la muestra a Jesús en el tiempo en el que tuvo la tentación en el desierto. Y en el capítulo 4 del Evangelio de Mateo vemos cuando Satanás le muestra estos reinos en ese pasaje. En el verso 8 y 9, que justamente el pasaje tiene el título de la tentación de Jesús, y dice el verso 8: de nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta, y le mostró todos los reinos de este mundo y su esplendor. Y le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Estoy leyendo la versión internacional. Entonces, Satanás le muestra los reinos de este mundo, que efectivamente le habían sido entregados a él por Adán. Recordar que en el capítulo 1 de Génesis y en el verso 26 nosotros vemos ese momento cuando Eva es engañada, y
Vamos a leerlo para que tengamos el contexto de lo que estamos diciendo. Estamos hablando de que el reino de este mundo es de Satanás, porque así le fue entregado, pero nosotros vamos a analizar que a través de la palabra de Dios, Jesús dijo que el reino de Dios se había acercado a nosotros. Y ese reino, en ese reino tú y yo ya podemos vivir. En ese reino tú y yo ya podemos disfrutar de lo que Dios ha hecho a través de Jesucristo. Entonces, en el capítulo 1, en el verso 26 de Génesis, 26 al 28, leemos lo siguiente. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra. Fíjense que el Señor le está diciendo al hombre, o está poniéndose de acuerdo para crear al hombre, para que señoree en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces, verso 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y esta palabra sojúzguenla tiene un significado de gobiernenla, ¿sí? Entonces, el reino de la tierra, el gobierno de la tierra le había sido dado a Adán, y sin embargo con el engaño que viene por la serpiente, estos reinos le son entregados a Satanás. Vamos a ver cómo sucede esto, porque tiene mucho que ver para explicarnos pues lo que sucede en nuestros días. Pero créanme que la gloria que Dios tiene preparada para nosotros es mucho mayor en la obediencia que nosotros tenemos ahora en Él. Así que vayamos al capítulo 3, en donde vemos que el hombre decide no obedecer y entrega este gobierno a Satanás, quien en forma de serpiente había engañado a Eva. En el verso 17 leemos lo siguiente: y al hombre le dijo, no le dijo a Eva, le dijo al hombre. Aun cuando en el texto se lee que Eva estaba teniendo un diálogo con la serpiente, Dios confronta al hombre. Entonces al hombre le dice: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé. Dios le había dicho al hombre que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y le dice aquí: yo te mandé que no lo hicieras, diciendo: no comerás de él. Y fíjense la consecuencia. La consecuencia es: maldita será la tierra por tu causa. Y esta maldición tiene que ver con que el gobierno ahora ya no iba a ser de él, sino estaba siendo entregado a quien él había decidido obedecer. Y evidentemente Adán había decidido obedecer por el conducto de su mujer a lo que la serpiente les estaba diciendo. Adán podía haber dicho a su mujer: oye, no, espérame, Dios dijo que no comiéramos de él. Adán podía haber dicho: yo voy a obedecer a Dios, o ¿sabes qué? No, de ninguna manera vamos a obedecer a la serpiente. Pero decidió obedecer a lo que le estaba participando Eva. Entonces, con esta desobediencia, el que se sujeta a alguien para obedecerle, pues le hace su amo.
Entonces, es ahí como sucede la desobediencia y por eso leemos en el pasaje del capítulo 2 de Efesios. En el capítulo 2 de Efesios leemos lo siguiente, en el verso 2. Dice lo siguiente, en los cuales, vamos a leer desde el verso 1, y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces la desobediencia viene a ser la transgresión que pasó desde la generación de Adán hasta nuestros días. Y la operación de ese reino, del príncipe de la potestad del aire, opera en los hijos de desobediencia. Es decir, hasta que somos venimos a conocer a Cristo y su redención que aplica para nuestras vidas. Pero vamos a continuar porque efectivamente el reino de este mundo tiene una operación. El reino de este mundo tiene un propósito que va en contra desde el principio, va en contra de lo que Dios planeó, de la idea de Dios de que el hombre gobernara la tierra. Ahora el hombre está sometido, está oprimido, está con muchas situaciones que le causan aflicción, está bajo violencia. El mundo ha violentado la situación de vida del hombre, de la familia. Vemos tantas cosas y esta es la explicación. Esta es la explicación que nosotros podemos encontrar en esto. Así que volvamos al texto que estábamos tomando en cuenta, en el capítulo 12, donde donde Jesús declara que el reino de Dios se ha acercado a nosotros. Entonces yo quiero que nos planteemos una pregunta en esta mañana. ¿Qué expectativa tenemos cuando Jesús dice que el reino de Dios ha llegado a nosotros? ¿Qué expectativa nos genera a nosotros? Porque fíjense que nosotros podemos leer lo que Jesús ha hecho, pero no entenderlo, o no asimilarlo, o no quererlo vivir. Veamos en el capítulo 4, ahora vamos al Evangelio de Lucas. Los voy a llevar por muchas citas en la Biblia, porque quiero dar sustento a lo que estoy compartiendo con ustedes. En el capítulo 4 de Lucas, es un pasaje conocido cuando Jesús se para en la sinagoga a leer el libro del profeta Isaías y toma el texto, lo busca y no es que lo abrió así como al azar, sino él sabía lo que estaba haciendo. Y en el verso 18 al 20 leemos lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Le suena familiar a lo que estábamos viendo en el pasaje anterior? Pondré mi espíritu sobre él. Entonces, seguimos con la lectura. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Recuerdan que en el pasaje anterior leíamos que le habían traído a un endemoniado que estaba siendo atormentado? Entonces tiene relación con esto que estamos leyendo, donde dice que Jesús
por el Espíritu que estaba sobre él, venía a pregonar libertad a los cautivos, libertad del príncipe de este mundo, libertad de la operación del reino de Satanás, libertad de la operación del reino de maldad, vista a los ciegos. Híjole, hay tantas cosas que estudiar aquí, pero ahorita no me quiero meter en ello, sino quiero ir directo al tema. A poner en libertad a los oprimidos. Mucha gente está sufriendo, mucha gente está pasando por dificultades con este tema que tenemos alrededor. Pero fíjense, en el verso 19 dice, a predicar el año agradable del Señor. El Espíritu Santo que estaba sobre Jesús, le estaba llevando a predicar el año agradable de Dios. Primero, en el pasaje anterior vemos que el reino de Satanás iba a ser echado fuera. Y ahora lo que vemos que está diciendo Jesús es que iba a predicar el año agradable, un año donde el reino de Dios se estaba acercando a nosotros. Y yo quiero que vayamos construyendo, porque esto es lo que Dios quiere para nuestra vida. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Los tiempos de Dios estaban caminando. ¿Desde cuándo estaba profetizado eso? Esto quiere decir que Jesús vino a quitar la operación de ese reino. ¿Qué significado tiene esto? Significa que las personas pueden vivir completamente libres de la operación del pecado. Así como dice Romanos 8:2, que no lo voy a leer en este momento. Pero también las personas pueden vivir libres de temor, libres de opresión. Podemos vivir, si no teníamos esperanza, ahora podemos vivir con esperanza. Podemos vivir en su gracia todos los días. Podemos vivir viendo la gloria de Dios. Porque esto es lo que vino a decir Jesús. El reino de Dios se ha acercado a ustedes. Y eso quiere decir que nosotros podemos ver la gloria de Dios. Por eso dice que la gloria posterior será mejor que la primera. Porque el Espíritu Santo nos viene a mostrar la gloria de Dios, la gloria verdadera, la gloria real. Muchas veces hemos creído más otras cosas que lo que Dios ha preparado para nosotros. Esto estaba profetizado desde Génesis, en el verso 15 del capítulo 3, donde Dios le dice a la serpiente que la simiente de la mujer, o sea Jesucristo, le heriría en la cabeza. Dios, cuando dice Jesús, llegó el tiempo de echar este reino fuera, está dándole directo a la cabeza. Dice, y ella te herirá en el calcañar, o sea, el talón. Así que pasaron todos estos años para que viniera el reino de Dios a nosotros, desde Génesis, que fue profetizado. Y después, como hemos estudiado en las Escrituras, hemos visto figuras de una salvación provista por Dios. El arca de Noé es un símbolo de la salvación. Moisés, y así diversos personajes y diversas señales que fue Dios situando en la historia. Pero pasaron muchos años para que viniera esto, después de la desobediencia. Entonces, si ya llegó, ¿qué vamos a hacer ahora con esto? Si ya llegó el reino de Dios, si se ha acercado a nosotros, es importante que tú y yo lo creamos. Entonces, ¿cuál es la expectativa? La expectativa es la de vivir ahora
nuestra vida con el gobierno de Dios. Como decía hace un momento, libres de temor, libres de opresión. Y vaya que ahora tenemos esperanza. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Dios que hizo los cielos y la tierra. Dios tiene provisión. Dios en esa cruz dio la victoria para nuestras vidas. Y eso viene a decirlo por el Espíritu Santo que trae libertad a los cautivos. Y a los presos del temor, presos de la opresión. Vamos a Apocalipsis, por favor. Yo ya me estoy emocionando porque este tema me apasiona muchísimo. Le doy muchas gracias a Dios porque Él hizo una obra perfecta, maravillosa, que tú y yo necesitamos entender. En el capítulo 1, vamos a leer desde el 4 al 6 y vamos a leer lo siguiente. Dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a ustedes. Desde luego que aunque esas iglesias están allí, lo está diciendo a cada uno de nosotros. Gracia y paz a ustedes. ¿Sabes que en el reino de Dios hay gracia y paz? ¿Sabes que en el reino de Dios hay gracia sobre gracia? Y yo creo que tú y yo tenemos que abrir nuestro corazón a recibir de Dios esas cosas preparadas. Gracia sobre gracia. Del que es, el que era y el que ha de venir. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo, lea esto por favor conmigo, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, esto de que nos hizo reyes trae una realidad que quizás no estamos acostumbrados a vivir. Nos hizo reyes y sacerdotes para reinar con Él, sacerdotes para ministrarle a Él, para alabarle a Él. Así que esta realidad cobra vida en nuestra casa, cobra vida en donde estamos, cobra vida en nuestro trabajo, en todo lugar. Y esto es por su Espíritu Santo. Tú y yo estamos escuchando esto de que somos reyes y sacerdotes y lo estamos asimilando por su Espíritu Santo. Así que el reino de este mundo que estaba en las manos de Satanás ahora es echado fuera de la vida de las personas por el poder de su Espíritu Santo que está en el reino de Dios. El reino de Dios ahora es un reino de su Espíritu. Ahora su Espíritu se mueve en nuestras vidas. El mundo podrá estar de cabeza, pero los que somos hijos de Dios podemos ver la operación del reino de Dios en nuestras vidas por su Espíritu Santo. Diga conmigo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y voltee el que está junto a usted, a su familia, agárrelo y dígale: el Espíritu del Señor está sobre mí. Necesitamos vivir en el mover de su Espíritu. Necesitamos vivir con ese fuego. Necesitamos vivir con esa pasión, porque sabe, Dios es fuego consumidor. Y a veces estamos afligidos, estamos oprimidos por este mundo, tantas malas noticias, tantas situaciones que escuchamos, que si están aprobando las leyes, todo lo demás, ¿sabe? Está escrito que se va a multiplicar la maldad. Y no quiere decir, no estoy diciendo que no hagamos nada, efectivamente oramos y derribamos fortalezas, pero ¿sabe una cosa?
ese fuego, esa pasión es la que nos lleva a orar. Pero a veces estamos afligidos por estas situaciones y pensamos qué es lo que va a pasar. Que no nos engañe más este mundo, que no nos engañe más Satanás. En Romanos 12 dice, no se conformen a este siglo, no se conformen a este mundo. Es decir, no tomen la forma de este mundo. Tú y yo somos diferentes, somos hijos de Dios. Dios es fuego consumidor y nosotros necesitamos hacer arder en nosotros esa llama en nuestro interior. Pablo se lo dice a Timoteo en la segunda carta de Pablo a Timoteo. Segunda carta de Pablo a Timoteo. Dice en el capítulo 1, verso 6, dice, por lo cual te aconsejo, fíjense lo que dice Pablo, y este es el consejo de Dios para nosotros. Esto que vas a escuchar, te lo está diciendo Dios a ti. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos. Dios, en otro tiempo que compartía con ustedes, Jesús subió al cielo y tomó dones y los repartió a los hombres por un mismo espíritu. Y ahora dice aquí en el verso 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Es decir, es una decisión tuya y mía arder en el fuego de su espíritu. Pero para eso tenemos que darle cabida, tenemos que darle credibilidad, tenemos que asumir lo que Dios ya nos entregó y nos preparó. Entonces, fíjense cómo en el capítulo 4, es otro pasaje muy interesante del Evangelio de San Juan, en el capítulo 4, y yo quisiera seguir compartiéndoles muchas cosas, el tiempo está limitado. Pero vamos a avanzar lo más que podamos. En el capítulo 4, en el verso 24, cuando Jesús tiene la entrevista con esa samaritana, le dice en el verso 24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. A veces perdemos de vista estas cosas, pero el Espíritu mismo, nuestro Espíritu quiere alabar a Dios. Nuestro Espíritu mismo quiere levantarse y Dios está poniendo un fuego en nuestro interior. Dios está poniendo ese fuego para vivir lo que Dios ha preparado. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu. ¿Sabes? No solamente adorar es adorar con música a Dios. Adorar es con nuestras acciones también. Cuando nosotros hacemos su voluntad, estamos adorando a Dios, estamos dándole la gloria a Dios porque conocemos su voluntad y nosotros la ejecutamos, la ponemos en práctica. Y si el Señor dice, el Espíritu del Señor está sobre ti y tú lo entiendes en esta mañana y dices, sí, yo tengo el Espíritu de Dios y me levanto y en el nombre de Jesús, ¿verdad? Entonces ese fuego va a empezar a arder. Y nosotros entonces adoramos a Dios con las acciones. ¿Cuál es la primera acción? Creer a Dios. En Hebreos 11:6 dice que todo aquel que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay. Es necesario creer. Entonces, nosotros adoramos a Dios con esas acciones y necesitamos actuar más en el Espíritu. A veces nos hemos ido al otro extremo, ¿verdad? Vemos algunas situaciones con personas que pues de repente
pensamos o decimos que hay algunas exageraciones en este tema del Espíritu Santo y puede ser, no lo sé, pero por lo pronto, por no irnos del otro lado, nos vamos al lado opuesto y entonces todo lo estamos analizando y todo lo estamos limitando, pero el Espíritu Santo quiere moverse en nosotros. Y ¿sabes? Necesitamos en este tiempo, necesitamos menos carne y más del Espíritu de Dios. Menos emociones y más del Espíritu de Dios. Necesitamos menos del alma, me siento así, me siento así. Necesitamos más de Dios. Incluso no importa cómo te sientas. Porque el Espíritu de Dios está sobre ti. Aún que nos sintamos mal, el Espíritu de Dios está sobre nosotros. Y Él nos ha dado libertad. Libertad de este mundo que nos oprime. Que quiere oprimir, que quiere quitar la idea de Dios de nuestras vidas para que no vivamos el reino de Dios. Pero Jesús lo declaró y este reino se acabó, el reino de Satanás. Así que este es el tiempo de vivir para Dios. Nosotros somos reyes, retomemos esa parte. Somos la habitación del Espíritu Santo y Él es el que habita en nosotros. Y ¿sabe? Todo esto sucede porque tenemos un propósito. Somos propósito, no somos circunstancia. Somos propósito, no somos producto de la casualidad. Somos propósito, no somos una generación ahí puesta, ¿verdad? Que nacimos en este tiempo, sino tenemos un propósito. Vaya conmigo rápidamente al capítulo 1 de Hebreos. En el capítulo 1 de Hebreos, en el verso 7, dice, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus espíritus y el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. El Espíritu Santo nos quiere prender, quiere llenar nuestra vida de Dios, quiere llenar nuestra vida de Él, de ese fuego, de esa pasión. Y tú y yo necesitamos vivirlo en una realidad, no en una fantasía, sino en una realidad. Que el Espíritu, como dice en el Evangelio de Juan, nos guíe a toda verdad, que nos guía al Padre, que nos recuerda todas las cosas que Dios nos ha hablado, para que tú y yo hablemos conforme a ese lenguaje del Espíritu de Dios. En este tiempo vamos a vivir tiempos gloriosos si tú y yo consideramos esto que Dios nos está hablando. Así que tenemos un propósito. Y ahora vamos al capítulo 8 de un libro que yo amo mucho. Es un libro que me edifica y me encanta. El capítulo 8 del libro de Romanos. Romanos, en el 8, ¿sabes? Hay tanto que leer aquí, pero no me quiero detener porque si no, no voy a terminar. Vamos a leer desde el verso 18 al 21. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo, del tiempo presente, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y la gloria venidera tiene que ver con el reino de Dios. El reino de Dios que no es para cuando nos vayamos al cielo. El reino de Dios es para ahorita. Porque el anhelo ardiente de la creación, y vamos a ver el propósito de Dios para nuestra vida. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación ¿de quiénes? De los hijos de Dios, de ti y de mí. Y de todos aquellos que conozcan lo que Dios nos está hablando. Porque la creación fue sujetada a vanidad.
no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Sabes cuál es tu propósito? El propósito es que te manifiestes como hijo de Dios. Y eso viene por su Espíritu Santo. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que conforme a su propósito son llamados. Dice el verso 28 de este capítulo 8, dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. No está hablando del propósito de una persona, sino está hablando del propósito de Dios, y por ese propósito son llamados. En Dios tenemos propósito. Entonces, todas las cosas ayudan a bien a los que aman, a los que amamos a Dios. Todo nos ayuda. Estas circunstancias nos han ayudado. ¿Sabes? Estos tiempos, hemos pasado unos tiempos maravillosos en casa, hemos pasado unos tiempos en comunión con Dios, ha venido una revelación de su palabra poderosa, ha venido una revelación, y no estoy hablando fantasiosamente, ha venido una revelación a nuestros corazones que ha traído Dios una convicción y una certeza de que Dios está con nosotros y que Él es mayor que toda circunstancia, Él es mayor que toda aflicción de este mundo, Él es mayor y nada nos podrá separar de ese amor de Dios. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni nada nos podrá separar del amor de Dios. Por eso dice que tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Mi amigo, mi hermano, levántate hoy en el poder del Espíritu Santo y en el poder de lo que Dios ha declarado para tu vida. En ese propósito de Dios, tú y yo nos levantamos y podemos levantar a otros. ¿Sabes? Porque Dios tiene compasión de nosotros. Yo te estoy hablando esta palabra y a lo mejor te sientes mal, pero yo te digo en esta mañana, levántate en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo ha traído libertad a tu vida en esta mañana. Y las aflicciones de este mundo se acabaron. Jesús vino a echarlo fuera. ¿Sabes? La compasión mueve el corazón de Dios. Vamos al Salmo 103, por favor. Ya para ir terminando. Nuestra vida tiene propósito. Y vamos a seguir en esta idea. Que la misma creación anhela que los hijos de Dios se manifiesten. Las personas necesitan que los hijos de Dios nos manifestemos. Nosotros mismos necesitamos manifestarnos como hijos de Dios y no como parte de este mundo que está siendo arrastrado por todas estas circunstancias. El Salmo 103 en el verso 13 dice lo siguiente: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen. Dios tiene compasión de toda persona que le teme. Si tú le temes a Dios, Dios tiene compasión de ti. Por eso envía a sus ángeles. Vea por favor en el verso 20 y 21. Dice: bendigan al Señor ustedes todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacen su voluntad. Bendigan al Señor ustedes todas sus obras. Entonces, lo que está diciendo aquí es, ustedes y yo somos ministros de Dios, somos reyes y sacerdotes. Nos hizo reyes y sacerdotes. Y dice aquí,
ministros suyos que hacen su voluntad. Tú y yo estamos hechos para buenas obras. Tú y yo estamos hechos para hacer su voluntad. Tú y yo estamos hechos para habitación del Espíritu Santo, para ser guiados por su Espíritu Santo. Y un ejemplo que está aquí mismo en este Salmo 103. Fíjense cómo en el verso 7, cuando nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, el Señor nos notifica sus caminos. Él nos dice por dónde ir. A Moisés se lo dijo. Verso 7 dice, sus caminos notificó a Moisés. Moisés fue un libertador del pueblo que estaba siendo oprimido. Y eso fue por el Espíritu de Dios que lo guió. Entonces, notificó a Moisés sus caminos y a los hijos de Israel sus obras. A sus hijos Dios muestra sus obras. No dudes que Dios está obrando a favor de ti. Así que quiero ir terminando con un resumen. Su voluntad es que vivamos el reino de Dios y en una libertad gloriosa que trae el Espíritu Santo a nuestras vidas. Vamos a ver tiempos gloriosos. Vamos a ver tiempos donde toda esta aflicción va a pasar y el Espíritu Santo, y nosotros vamos a ver de todas maneras la gloria de Dios. Estamos viendo su gloria, cómo nos está protegiendo, cómo nos está sanando aún los enfermos. A mí me acaban de decir que uno de mis hermanos y su familia tiene COVID y estamos declarando la libertad gloriosa del Espíritu Santo en sus vidas. Y yo lo creo. Creo que el Espíritu está trayendo sanidad, está trayendo convicción, está trayendo salud. Y el reino de las tinieblas es echado fuera en el nombre de Jesús. Y son sanos mi familia y sus familias de ustedes en el nombre de Jesús. Porque el Espíritu Santo tiene poder. Y el reino de Dios, en el reino de Dios no hay enfermedad. En el reino de Dios habita todo el poder de su deidad. Y le damos gracias a Dios que podemos vivir llenos del Espíritu Santo, guiados por Él, para que cumplamos el propósito como hijos de Dios y hacer su voluntad. Así que, mi hermano, no bajes la guardia, no bajemos la guardia. Ahora más que nunca nos fortalecemos en la salvación. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Que el Espíritu Santo nos mueva a compasión para llegar a aquellos que viven en tristeza, en desesperanza, en opresión, en falta de propósito. Leamos por último el capítulo 14 del Evangelio de San Juan. Y con esto quiero terminar. Y le doy gracias a Dios. Yo voy a terminar orando porque creo que este tiempo es para levantarnos en el poder del Espíritu Santo. El Espíritu que nos vivifica, el Espíritu que nos da libertad, porque no hemos recibido un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y cuando dice que no hemos recibido el espíritu de temor, es para no estar otra vez bajo el yugo de esclavitud, la esclavitud de estas circunstancias, de este mundo. Dios nos ha dado libertad. Ha traído libertad a los cautivos. Y en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, en el verso 12, leemos lo siguiente. De cierto te digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Mis hermanos, necesitamos creer lo que Dios ha declarado para nuestras vidas. Nosotros podemos hacer obras mayores. Y no lo digo porque yo esté bien. Como les dije hace un momento, uno de mis hermanos fue declarado positivo con su familia al COVID. Pero la libertad gloriosa de Dios es sobre su vida.
en este momento, en el nombre de Jesús, y es sobre tu vida. Y si tú tienes un familiar que ha sido infectado, vamos a orar en este momento por las familias. Vamos a orar por todos aquellos que están a nuestro lado. Y vamos a declarar esa libertad gloriosa que nos ha dado Dios en su reino. Porque el reino de Dios es para que lo vivamos en nuestras vidas el día de hoy. Y con eso vamos a terminar orando. Padre, te damos gracias. Tome de la mano al que está junto a usted, ahí en su casa. Tómalo de la mano. Y si no está junto a ti, pon la mano en tu corazón y dile: Señor, te doy gracias. Gracias porque tú viniste a anunciarnos que no íbamos a estar más en esclavitud, Señor. Porque tú viniste a echar fuera al príncipe de este mundo. Así que los hijos de Dios, Señor, nos manifestamos ahora por el poder del Espíritu Santo que está en nosotros. Y en el nombre de Jesús te damos gracias porque no hemos recibido un espíritu de temor para estar otra vez en esclavitud, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y por ese poder que me ha sido dado, Señor, declaramos en el nombre de Jesús que somos libres de toda enfermedad y que toda enfermedad no toca nuestras vidas, toda plaga, porque habitamos bajo la sombra del Altísimo, Señor. Te damos gracias porque ninguna plaga tocará nuestra morada en el nombre de Jesús. Y todo lo que haya pasado en nuestros familiares lo declaramos seco en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Dios, por el poder que opera en los hijos de Dios que ejecutan tu voluntad, Señor, y todos tus ejércitos, Señor, respaldan tu palabra y nosotros la creemos en el nombre de Jesús. Y te damos gracias porque estás levantando hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres que se levantan en el poder de tu Espíritu para hablar, Señor, las cosas que tú nos has entregado como victoria para nuestras vidas, haciéndonos reyes y sacerdotes, herederos con Cristo y coherederos con Él, en el nombre de Jesús. Te damos muchas gracias y yo le doy gracias a ustedes por escuchar este mensaje que no es mío, sino es de parte de Dios para todos nosotros. Vivamos el reino de Dios en nuestras vidas. Que Dios te bendiga muchísimo. Mi anhelo y mi deseo es que disfrutemos de esto que Dios nos ha regalado en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga.